Muy buenos días, tengan todos. Tengo el honor de presentar el día de hoy a nuestra vicepresidenta, la ingeniero Beatriz García, quien nos va a comentar un pequeño resumen de del amplio repertorio que tiene nuestro invitado el día de hoy, el profesor doctor Johnny Márquez. Adelante, ingeniero Beatriz García. Sí. Buenos días a todos y bienvenidos a este conversatorio sobre la biografía del generalísimo Francisco de Miranda, que será guiada por el doctor Johnny Márquez. Márquez. El doctor Márquez se graduó de abogado en la Universidad Católica Andrés Bello en 1967. Posteriormente, ha realizado estudios de posgrados europeos en Bruselas, máster en Derecho Comparado en la Universidad, una maestría de especialización en Derecho y Economía de Energía en la Universidad de París, en la Sorbona. Tiene un doctorado sobre los derechos en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, con sede en Caracas. Y recientemente ha realizado estudios de posgrado y de doctorado sobre nuevas tendencias en la educación superior en América Latina y en el Caribe, también en la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Asimismo, el francés del Petro tiene título de locutor, domina 3 idiomas, francés, italiano e inglés, y español, por supuesto. Respecto al área laboral, se ha desempeñado como diplomático, representando a Venezuela en Agua, Barbados, Quito, Granada, ante la Unión Europea y ante la UNESCO. Trabajó en PQV, en PDVSA y en la Shell de Venezuela. El doctor Márquez ha continuado su labor en el área docente, desempeñándose como profesor con más de 30 años de trayectoria. Entre otras actividades relevantes, es presidente de la Fundación Francisco de Miranda, miembro del Rotary de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingeniería y Científicos, SVIC, desde 1971. Recientemente fue nombrado como embajador de la Cumbre Mundial del Conocimiento 2024, efectuado en la Ciudad de México por el Comité Ejecutivo Nacional de Profesionistas, CNC, y diversas instituciones educativas que lo conforman. Asimismo, es productor del programa El Mundo de la Paz y conduce el segmento relativo a la situación política y la paz mundial. En el mundo es redundante. Sin más, los dejo en compañía del doctor Márquez. Buenos días y bienvenido también. Muy buenos días. Antes que todo, un agradecimiento a la doctora Lorena Abadía Patiño, actual presidente de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos, que es necesario destacar. Es la sociedad profesional venezolano-francesa que tiene mayor longevidad. Tiene una longevidad de 65 años. ¿Ok? Así entonces que fue fundada, entre otras, por el expresidente de Petróleos de Venezuela, el general Rabar. Para mí es un honor como miembro de la sociedad desde 1971, hay otros que me anteceden, de poder estar presente con ustedes en este conversatorio. Vamos a ser humildes, la conferencia aleja mucho, mientras que un conversatorio, permite que la gente tenga una mayor cercanía con un personaje realmente único en la historia. Único en la historia. Es el único hombre que ha pertenecido de modo activo y además de eso protagónico en la Revolución Americana, en la Revolución Francesa y además de eso en la Revolución Venezolana, porque ha sido el eje principal de la libertad para los países hispanoparlantes del continente, ya que influyó también, por motivos masónicos,
con la independencia de Argentina a través de el general San Martín y de Chile a través de Bernardo O'Higgins, quien fue pues el libertador de Chile. Así entonces que vamos a hablar de un venezolano excepcional, el venezolano universal, Francisco de Miranda. Lámina. Por cierto, el mapa que ven es el escudo, o que vieron, es el escudo de los Miranda, que hacía referencia a un personaje medieval que rescató a 5 doncellas que se le daban a los invasores islámicos que estuvieron presentes en la península ibérica por 700 años. Entonces, este caballero medieval rescata a estas 5 doncellas y es entonces como vemos estas 5 doncellas en el escudo de los Miranda. Lámina. Nace Francisco de Miranda el 28 de marzo de 1750 en la ciudad de Caracas. Se dice que en la residencia de los Miranda, que quedaba en la esquina de Padre Sierra, enfrente a lo que actualmente es el Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, porque ha tenido distintos nombres y distintas cámaras. Ella, en esa residencia de los Miranda, enfrente hay un edificio que tiene una placa en bronce que señala que en ese espacio y en ese sitio nació Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, a los pocos días de haber nacido, el 5 de abril, Lámina, lo bautizan en la Catedral de Caracas. Este es el acta de bautismo de Francisco de Miranda. Está, pues, como les dije, que nace en la Catedral de Caracas. Hace muy poco, el 28 de marzo del 2024, se cumplieron 274 años del nacimiento del generalísimo Francisco de Miranda. Él hizo sus estudios primero en la Escuela de las Primeras Letras, que generalmente para la época colonial era su familia, era en su casa que la recibía, y más tarde va al colegio Santa Rosa y tiene como profesor a el profesor Montserrat. Hace sus estudios ahí y posteriormente entra a la Universidad de Caracas para hacer estudios de derecho, de latín, de música, de teología, de filosofía, de retórica, estudios que no concluye, aunque otros historiadores dicen que sí, que terminó algunos estudios. Hasta ahora no hemos encontrado una situación verdadera en relación con esto. Pero Miranda confronta un problema que precisamente se los vamos a comentar. Y es el siguiente, Lámina. Este señor es don José Solano Ibote, capitán general de Venezuela, que nombra a una comisión para constituir las milicias de blanco de la ciudad de Caracas. Y lógico, nombra a toda una serie de mantuanos. Mantuanos se reconocen en la historia como aquellos que tenían derecho a portar una manta para ir a la iglesia, distinta de los mulatos, que como ustedes saben es la unión de un blanco y una negra, o de un negro y una blanca. Entonces ellos, el capitán general nombra al padre de Miranda como capitán de ese regimiento de blancos de Caracas, y también lo extiende precisamente a los nativos de las Canarias. Ello trae por consecuencia que los miembros del Consejo regente, en ese entonces del Consejo Municipal, se quejan ante el gobernador y se inicia una querella, y es el mismo padre de Miranda quien establece la querella. Por una parte están las consideraciones de los mantuanos de decir que era imposible que este señor se le nombrase, toda vez que, primero, que se dedicaba a un negocio, cierto, era un rico mercader de lienzos de España y tenía
el padre de Francisco de Miranda muchísimo dinero por esa actividad comercial. Y la madre, una criolla venezolana, tenía en su casa lo que se denominó como un amasijo de harina. Y un amasijo de harina no es más que la mezcla precisamente para hacer el pan de cada día. Y por eso llamaron entonces a Miranda el hijo de la panadera. Y esa connotación es parte de un libro de una muy destacada historiadora venezolana, la doctora Inés Quintero, quien fue miembro de la Academia de Historia de Venezuela y luego su eminente presidenta. Una mujer sumamente activa desde todo punto de vista, una historiadora excepcional. Así entonces que esta querella se extiende por un cierto tiempo y llega hasta el rey Carlos III. Y el rey Carlos III decide ir en contra de la decisión del cabildo porque lo que pretendían los mantuanos era tener una mayor influencia política en Caracas y condena completamente los hechos del Consejo Municipal. Dice que se trate al padre del precursor Miranda con todos los honores que requiera, porque precisamente se admite también con ese decreto del rey Carlos III la igualdad entre los españoles nacidos en el continente y los canarios nacidos al norte de África, ¿ok? En las Islas Canarias. Esto es muy importante porque precisamente le quita al cabildo el cierto poder político que los mantuanos querían tener. Esto se hace a través de una real cédula y es entonces el padre de Miranda quien mantiene, pues digamos, como tal ese título, pero él renuncia a ese título para no tener problemas. Francisco de Miranda, ¿verdad? Su hijo, dice, aquí no voy a poder hacer nada porque precisamente voy a tener los efectos de lo que actualmente se conoce como el bullying. O sea, voy a ser objeto de la burla de mis contemporáneos. Y a la edad de 20 años decide irse a España. Le pide un permiso a don José Solano y Bote, que era el capitán general, y cosas de la historia, quien firma la autorización es una persona sumamente reconocida, que es don Juan Vicente Bolívar, el padre de quien luego iba a ser el libertador del norte de la América del Sur, el Washington de la América del Sur. Bien, así entonces que él va a España y va precisamente con este permiso y lo primero que le pide el rey es poder ser miembro del ejército español. En ese entonces los cargos militares se podían comprar y como les digo, o como les dije, el padre de Miranda era un hombre con mucho dinero. Miranda entonces paga 85,000 bellones de oro para el cargo de capitán del ejército español y entra entonces en el regimiento de la princesa. Y va a ser muy afortunado porque su jefe era el coronel para ese entonces Juan Manuel Cajigal y Montserrat, que no lo podemos confundir con nuestro Juan Manuel Cajigal, que fue el fundador de la cátedra de matemáticas y física de la Universidad Central de Venezuela. Este es entonces Juan Manuel Cajigal y Montserrat, un gran guerrero español, ¿verdad? Que por cierto ejerció por 2 años la gobernación de la entonces Cuba como provincia de España. ¿Y quién va a ser su edecán? Su edecán, a él nombra entonces como su edecán a nuestro héroe Francisco de Miranda. Miranda siempre un intelectual y seductor, solicita el apoyo de las damas cubanas, quienes ofrecen sus prendas para cambiarlas y darle apoyo al general Lafayette,
de gran presencia en la independencia de los Estados Unidos de América, al punto de que lo consideran como un héroe de su independencia, y Miranda entonces va a obtener el regalo de estas nobles cubanas con sus joyas para dar un aporte financiero a la campaña del general francés Lafayette. Entonces, Miranda es nombrado en Melilla. Melilla es una de las poblaciones cercanas del norte de África, que eran las antiguas cárceles españolas. Pero el sultán marroquí no quería la presencia de españoles en el norte de África y declara una guerra a Carlos III y a España, precisamente para sacar esos penales españoles de Melilla. Eso hace entonces que Miranda esté en la fortaleza de Melilla. No sé si tenemos una lámina para ello. Beatriz, tendremos. Esta es entonces la llamada pureza de la sangre, que es toda la familia Miranda tenía entonces que ser una familia que estaba casada, que era una familia de blancos de las Canarias, y que además de eso, ese era el documento de la llamada limpieza de sangre. Adelante. Lámina, por favor. Este es el rey Carlos III, ante quien se presenta esta situación, el padre don Juan Vicente Bolívar. Y aquí tenemos la fortaleza de Melilla, en el norte de África, donde estuvo precisamente recluido Miranda junto con toda una serie de españoles. Él le da como tal una estrategia de salir de la fortaleza. Si quieres, en la próxima, Beatriz, que tendremos la fortaleza de Melilla. Este es el padre de Simón Bolívar. Aquí está entonces la fortaleza de Melilla, donde Miranda le presenta un plan de fuga a el general Charlotte, que era precisamente el jefe de esa guarnición. Y a través de ese plan logran entonces salir de la fortaleza de Melilla, darle combate a las tropas del sultán marroquí. Este va a ser, un poquitico más atrás, porque este es Bernardo de Galvez, que estaba en Luisiana. Este es entonces el general Cajigal, que era coronel en ese entonces los fusileros del regimiento de la Princesa, y que posteriormente, como les dije, va a ser por solamente 2 años gobernador en Cuba. Eso hace entonces que Miranda vaya pues entonces con el coronel Cajigal, gobernador en Cuba, y que lo asista como su ayuda de campo, que en francés es aide de camp y que en español es edecán. Así entonces, ¿qué le sirve Miranda? A Cajigal le encomienda a Miranda una misión importante de visitar Jamaica. Como Miranda era fluente en inglés porque le gustaba muchísimo los idiomas, hace entonces que obtenga información sobre la parte de la armada o del ejército que estaba en Jamaica, porque era parte pues precisamente también de las colonias inglesas en el Caribe, como lo fue también pues los Estados Unidos, hasta que se liberaron el 4 de julio de 1776 de el oprobioso mandato de Inglaterra. Entonces, Miranda va a ser enviado a una misión con la próxima lámina, con Bernardo Galvez. Próxima lámina, por favor. Ok, este es el caballero Galvez, que era gobernador de Luisiana. Acuérdense que Luisiana era un territorio español que luego entonces Francia compró. Y con Bernardo Galvez hace entonces que una expedición vaya hasta las Bahamas, y quien la dirige por
su fluencia con el inglés es Miranda, y hace entonces que las Bahamas pasen a ser posesión de España, porque precisamente él estaba en el ejército en España. Era miembro, pues en fin, era capitán. Esto es entonces en la península en Florida, en Pensacola, donde Miranda hace un acto importante, ¿verdad? Permite la contribución del almirante francés de Gozo, que permite el paso de las tropas del general Washington y hace posible o contribuye a la independencia de los Estados Unidos. Y esta es entonces su participación en la Revolución Americana, ¿verdad? Porque había, pues, digamos, este pacto de ayudar a los norteamericanos a poderse liberar del dominio de Inglaterra. Y eso lo hace a través de un acuerdo secreto, ¿verdad? Entre España y los disidentes, pues, de la naciente país de los Estados Unidos de América. Lógico. Por cierto, se señala que cuando estuvo en Jamaica, Miranda trajo unos libros masónicos. Yo soy masón y un masón tiene que tener sus propios libros con su propio nombre. Por lo tanto, él no ha podido tener libros que no se le dan sino a los masones, porque eso es parte precisamente del ritual de aprendiz. Y eso, si tenemos en la audiencia masones, o lo tendremos entonces en este recuerdo que haremos en el YouTube, bueno, ellos saben y yo sé que es así. Y esa es una de las pruebas que un querido hermano, Ovidio Aguilera Mesa, presidente de la Sociedad del Libre Pensamiento Mirandino, ¿verdad? Lo señala en su libro Miranda Masón, que fue publicado por la gobernación del estado Miranda y que luego permitió que el querido hermano Ovidio Aguilar Mesa hiciera un libro más voluminoso que se obtiene en una editorial masónica española. Así entonces que esa es una de las pruebas de que Miranda era masón. Debo destacar también que en materia de masonería, él estuvo quizás su inicio en Cádiz y que su gran hermano masón John Tourmol, que era en ese entonces un presidente de una sociedad internacional comercial, pues bueno, le diera los fondos para hacer el recorrido de los 4 años que tuvo recorriendo Europa y parte de Asia, porque estuvo hasta en Turquía. Y eso hizo entonces que él completara ese diario de viajes que tan exitosamente se guarda en el Archivo Histórico de la Nación. Como le comentaba a la presidenta, bueno, aquí creo que Ovidio dice que muchas gracias por su mención. Entonces, lógico, son estos conocimientos y estas cartas de presentación que tiene Miranda, que tiene con Washington, que tiene más tarde en Rusia con Potenkin, que lo hacen conocer a tantos personajes realmente importantes de la historia mundial, porque precisamente tuvo contactos con líderes políticos norteamericanos que luego llegaron a ser presidentes, como John Adams. Tuvo también contactos con el filósofo social británico más importante de la independencia de los Estados Unidos, que es Thomas Paine, con su libro El sentido común, The Common Sense. Y es muy importante porque mismo Washington reconoce que formadas las tropas para darle como tal una proclama a sus soldados, leía partes del libro de Thomas Paine, Sentido Común o Common Sense.
Entonces, aquí tenemos al general George Washington. Miranda comparte con él una cena y en su libro de viaje dice que era un hombre taciturno, que era un hombre tranquilo. Perdón. Washington funda la ciudad de Washington con un traje de masón y buena parte de los edificios fundacionales de Washington son edificios masónicos. ¿Ok? Se dice que es un gran poder y en Francia realmente es un gran poder. Yo diría que hasta más que la gran logia inglesa, que es la logia fundacional. Bien, sigamos entonces con nosotros con Miranda y vemos entonces que él habla entonces con el gobernador del estado de Nueva York porque hace una parada en los Estados Unidos, se queda un tiempo, visita pues los sitios principales donde se estaba gestando la revolución norteamericana, habla con John Adams y discute con él problemas de carácter estratégico y de carácter político y geopolítico. Así entonces que otra lámina, por favor. También habla con el secretario de Estado para Relaciones Exteriores, Robert Livingston, y aquí es la primera vez que les presenta a ellos un plan de liberación para la América hispánica. Es la primera vez que él habla sobre este tema con las grandes autoridades norteamericanas existentes. Lámina, por favor. Ok, Thomas Paine, que precisamente les dije que es el autor del libro Common Sense. Cuando a Miranda lo enjuician en la Conciergerie en París, que lo manda el traidor Charles Dumouriez a ser juzgado, uno de los testigos de Miranda es precisamente este autor inglés Thomas Paine, que se dice que es el personaje filosófico social más importante en la Constitución de los Estados Unidos. Y por sus ideas, ¿verdad? Él va a tener un puesto permanente en la Asamblea Constituyente Francesa, que indudablemente obtiene un documento que es básico para la conducción de los derechos humanos, que es los derechos del hombre y del ciudadano. Así entonces que busquen, por favor, a Thomas Paine y se van a dar cuenta del genio filosófico de este autor. El libro se llama Common Sense, sentido común. Bien, lámina, por favor, Beatriz. Este es Henry Knox, precisamente otro de los grandes personajes de los Estados Unidos, ¿verdad? Y que forma la sociedad de Cincinnati y que es sumamente influyente en la política norteamericana. Lámina, por favor. También habla con Alexander Hamilton, que era precisamente la cumbre del pensamiento revolucionario y filosófico en los Estados Unidos de América. ¿Aló? ¿Una lámina? Y Samuel Adams, con quien precisamente discute elementos de carácter político y geopolítico y que luego Samuel Adams llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Okay. Adelante. Ok, entonces Miranda, posteriormente de su visita a los Estados Unidos, se radica en Londres, en el centro de Londres, en una casa que tiene precisamente el sello de la ciudad de Londres de los personajes ilustres. Su casa estaba situada en 27 Grafton Street, en Londres, y era también el asiento de la logia La Reunión Americana, donde tenía a los principales líderes que estaban estudiando en Londres, como San Martín, como
Bernardo Riquelme, que luego llega a ser Bernardo Higgins por reconocimiento del virrey su padre. También estaba Nariño, también estaban Rocafuerte del Ecuador. O sea, era realmente la reunión de americanos del sur que estaban estudiando en Londres y que indudablemente se hacen miembros de esa logia cuando el venerable maestro de esa logia era Francisco de Miranda. Entonces, él vive ahí. Acuérdense que él tenía una ama de llaves que luego hace la madre de sus hijos, que es Sarah Andrews Miranda, y de quien nacen Leander en 1803 y luego Francisco en 1805. Lámina. Ok, este va a ser un miembro de la delegación de los Estados Unidos en Inglaterra, con quien Miranda va a hacer su periplo por Europa, ¿verdad? Que lo va a llevar a distintos sitios. Lámina, por favor. ¿A qué sitios va a llevar entonces Miranda en ese viaje universal? Indudablemente que después de recorrer buena parte de Europa, va entonces a Crimea. En Crimea hay una peste y se tiene que dar un cierto recogimiento de una cuarentena de 40 días, ¿verdad? En Crimea, y luego pasa a Kiev, cuando Kiev era parte del Imperio Ruso. Y precisamente el gobernador de Kiev era Potenkin. Potenkin, un hombre sumamente importante, va a ser entonces el que va a recibir a Miranda y yo creo que lo va a recibir a través de una carta de presentación masónica, porque precisamente un viajero que es entonces admitido, y no solamente admitido, sino que Potenkin sale con él en viaje al interior de Kiev, eh, y Miranda es excelentemente bien recibido por la autoridad principal de Kiev, que es Potemkin. Potemkin, el 14 de febrero de 1787, invita a Miranda a los festejos porque la emperatriz Catalina de Rusia, ojalá tengamos una imagen de Catalina, este es el príncipe Potenkin, ¿verdad? Un hombre sumamente poderoso. Y esta es Catalina II, emperatriz de Rusia. Y me voy a permitir pararme un poco en esta lámina porque ellos se conocen un 14 de febrero de 1787, ¿verdad? Miranda era un hombre de 1,87 m o 1,78 m, pero indudablemente era un señor sumamente alto para el estándar de los nacidos en esos tiempos. Y Catarina, en ese entonces, una mujer sumamente influyente, una mujer instruida, se escribía en francés con Voltaire y además de eso tenía un exquisito gusto porque buena parte de las pinturas de ese maravilloso museo que es el Hermitage, ¿verdad? En Rusia, es un museo inmenso. Yo tuve la oportunidad de estar en ese museo y de visitar un poco las caballerizas hasta que me presentaron, me dijeron, de ustedes estos estudiantes, ¿quién es venezolano? Entonces yo alcé mi mano y le dije, yo soy. Bueno, ese carruaje que usted ve ahí, ese fue un regalo de Catalina de Rusia para su amigo Francisco de Miranda. Bueno, ese encuentro de esa noche, en esa cena reservada a 70 personas, ¿verdad? Cerca del cortejo de la emperatriz. La emperatriz, bueno, ve en Miranda un hombre que es políglota, que habla 7 idiomas corrientemente, que además de eso conocía
todos los intríngulis políticos de Europa, porque precisamente había residido tanto en Madrid como en Cádiz, y además de eso en Londres. Es un hombre que conoce la política europea y que, por cierto, Catalina le pregunta sobre la Inquisición, porque ella realmente pues temía mucho de la Inquisición. Esa misma noche, en la cercanía, Catalina le pasa a Miranda los platillos que ella estaba degustando y hasta le da en la boca a Miranda parte de lo que ella tenía en su plato. Y eso indudablemente pues produce la envidia de los generales y coroneles asistentes a esa cena, porque como un desconocido va a recibir los favores de amistad con Catalina. Catalina ve en Miranda a un hombre que conoce la geopolítica europea, que conoce precisamente toda esa cambiante geopolítica de la guerra de Europa, y tiene grandes conversaciones con Miranda. Un profesor de la Academia Rusa señala en su libro sobre Miranda, no, todavía no vamos para Francia, pero ya nos vamos a ir. Vamos a seguir hablando de Catalina, que voy a decir dos cosas que indudablemente van a despertar el interés de la audiencia o de la audiencia futura. Catalina entonces lo nombra, cuando conoce de los proyectos de que lo están persiguiendo, para más, lo nombra coronel de la Guardia Personal de Catalina, ¿verdad? Y le da pues el uniforme de coronel ruso para que sea su protector. Ello en una recepción diplomática trae la queja del embajador español en Moscú, de que un miembro todavía del ejército español esté con un traje de coronel del grupo personal de coraceros de Catalina la reina, la emperatriz. Ello indudablemente despierta también la envidia de José Moratinos, que era el conde de Florida Blanco, que era el canciller de España, el ministro de Relaciones Exteriores, y manda por todos los medios a buscar a Miranda. Una de las razones por las cuales se señala que no hay un escrito en el cual se diga que Miranda era masón es que Miranda era un hombre perseguido por la Inquisición, que tuvo que cambiar de nombre en 8 oportunidades para escapar precisamente de las garras de la Inquisición española. Entonces, trata Catalina de convencer a Miranda de que se quede en su ejército, de que sea el coronel, que esté en la guardia de cuidado personal de Catalina, y bueno, lo despide en una cena en l'Ermitage, en la logia de Rafael, porque Catalina era una mujer, como les dije, culta, y además de eso gustaba mucho también de la pintura y tenía un recuadro especial para las obras del gran pintor italiano Rafael. Así entonces que hay un profesor de la Universidad de Moscú, investigador histórico, que dicen que Catalina y Miranda tuvieron 14 entrevistas personales. Bien, entonces ya indudablemente se despide Miranda de Rusia y continúa su vida. Continúa su viaje por Italia, por Alemania. Se dice que en Noruega visita a una logia masónica, que lógico, no puede visitar una logia masónica quien no es masón, sobre todo digamos cuando se está en el ritual y en los trabajos, que es otra de las razones que nuestro querido hermano Ovidio señala en su libro Miranda, masón, que es importante conocer. Así entonces que él continúa
y se ve con el abate Reinal en Suiza, que había escrito sobre las relaciones de la iglesia con las Nuevas Indias, que no era más que la América del Sur. Y por último, entonces pasa a Francia, donde ahora sí veremos la imagen de Mirabeau, el conde de Mirabeau, que empieza a levantar los ánimos por los estados generales que se convocan y que están al lado del Palacio de Versalles, ¿verdad? En lo que se llama el juego, el Salón de la Pelota, el Jeu de Paume, pues que era, yo creo que una versión francesa de eso que llaman pelota vasca o algo parecido. Pero ya la situación en Francia era irresistible y pronto se va a producir la toma de la Bastilla, en la cual se inicia entonces la Gran Revolución Francesa. Adelante, con otra lámina. Exactamente, esta es la toma de la Bastilla, que es el inicio de la Revolución Francesa, que se produce indudablemente, como todos sabemos, el 14 de julio de 1789 y que va a ser también el 14 de julio una fecha para nosotros un tanto difícil de soportar, porque va a ser en 1866, el 14 de julio, la fecha en que muere Miranda. Pero ahorita estamos en plena Revolución Francesa, estamos en la toma de la Bastilla y vamos a ver entonces qué pasa en este tiempo hasta 1795, que son los tiempos de la Revolución Francesa. Lámina, por favor. El primer ministro de Inglaterra, con quien Miranda se reúne sobre los planes de conquistar las colonias hispanoamericanas, ¿verdad? Acuérdense que los grandes enemigos eran precisamente Inglaterra y además de eso España, ¿ok? España llegó a ser un gran imperio con posesiones en América del Norte, en Filipinas. El nombre Filipinas es precisamente por el rey Felipe de España. Así entonces que Miranda se entrevista con William Pitt, le expone los planes para la liberación de las colonias hispanoamericanas y le da también una idea que se desconoce un tanto de Miranda. Miranda también fue el precursor del Canal de Panamá, porque geográficamente era un hombre que tenía una biblioteca que era comparable solamente a la librería del Congreso. Podía ser unos 7,000 volúmenes. Era un hombre que se interesaba en muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces, él le señala al primer ministro de Inglaterra la posibilidad de unir el Océano Atlántico y el Océano Pacífico en ese estrecho que es el Canal de Panamá. Así entonces que es el precursor de la idea del Canal de Panamá. Como vamos a destacar también otro punto en lo que es el derecho de las mujeres. Entonces, él les pone esos planes, tiene 3 horas de conversación con el primer ministro de Inglaterra. Adelante. Una lámina. Bien. ¿Quién es entonces este personaje que tenemos en la... este es Brissot, ¿verdad? Que era un diputado del partido girondino, miembro de la Asamblea Constituyente Francesa, que es precisamente de donde sale la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, base fundamental, ¿verdad?, de los derechos humanos como lo conocemos hoy día. Por cierto, esto se produce en esa Asamblea Constituyente, ¿verdad? Y más tarde, en 1811, el 1 de julio de 1811, en el primer Congreso venezolano se aprueban los derechos del pueblo venezolano y tenemos un estudio comparado de ambas declaraciones.
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia y los derechos del pueblo venezolano del 1 de julio de 1811, 4 días antes de la Declaración de Independencia de Venezuela. Entonces, este diputado Brissot va a ser muy importante en el partido girondino. Por cierto, los girondinos utilizaban una arete en la oreja y por eso es que vemos que Miranda tiene un arete dorado en su oreja, señalando que eran miembros del partido girondino. ¿Y a quién también va a conocer Miranda? Creo que va a ser la próxima lámina. Bueno, esta era Jacques Danton, el fundador del club político Le Cordelier, ¿verdad? Pero también Miranda va a conocer, y espero que sea la próxima lámina. A ver. Beatriz, próxima. Ah, ok. Bueno, es necesario que yo le señale que Miranda conoce entonces también a Jérôme Pétion de Neuville, que es el presidente, que es diputado y es presidente de la Asamblea Constituyente Francesa de la Revolución Francesa. Y él le propone, Jérôme Pétion, al ministro francés de la guerra, al general Joseph de Gervais-Servan, de designar a Miranda como parte del ejército francés de la Revolución Francesa con el grado de capitán, perdón, con el grado de general, ¿verdad? Para destinarlo a la parte norte de Francia, a la región de Champaña, que nuestra presidenta conoce bien, para defender precisamente a la Revolución Francesa, porque ya las tropas prusianas querían ir a París a poder precisamente restaurar la monarquía. Oigan bien, las tropas prusianas, un ejército de 80,000 soldados con muchos cañones, pretendían entonces imponer de nuevo la monarquía en Francia. ¿Ok? Y entonces Miranda es designado general de los ejércitos franceses. Adelante. Una lámina más. Exactamente, él se va a establecer, como ustedes ven, en la región de Champaña. Ahí tiene varias batallas previas, ¿verdad? A la que va a ser la batalla definitiva del nacimiento de la Revolución Francesa y del nacimiento de la Primera República Francesa. Por eso es que Francisco de Miranda es precisamente el eslabón histórico entre Francia y Venezuela. Es el único latinoamericano y por lo tanto venezolano y caraqueño que va a estar en el Arco de Triunfo de París, porque precisamente uno de los soldados que estuvo, el Duque d'Orléans, que estuvo peleando con Miranda, reconoce el valor de ese general venezolano en obtener el primer triunfo en Valmy. Él y el general Kellerman enfrentan un ejército de 80,000 soldados y miles de cañones, en lo que Miranda en su libro llama la canonada, el cañoneo de Valmy. En un momento dado, el 20 de septiembre de 1792, los cañones prusianos se silenciaron. El ejército bisoño de la Revolución Francesa, presidido por Kellerman y Miranda, obtiene la primera victoria de la Revolución Francesa. Este fue el general de las tropas prusianas, el duque de Brunswick, que también parece ser que era masón. Adelante. Esta es la batalla de Valmy y por cierto, este cuadro que se ve acá lo hace Carraciolo Parra Pérez, quien fue un gran diplomático venezolano e historiador en su libro Miranda y la Revolución
francesa. Es importante porque él es casi un analista militar, dónde estaban las tropas francesas y dónde estaban las tropas prusianas. ¿Ok? Ustedes lo ven, las azules son las francesas, que son bastantes, y las tropas prusianas al final de, yo diría que el 19 de septiembre, ellos se rinden. Y como tal, no se adelantan hacia París y es el triunfo entonces de Kellerman y de Miranda. Existe indudablemente un busto de Miranda, no un busto, una gran estatua de esta estatua que vemos del general Miranda, que es precisamente la que preside también nuestra avenida Francisco de Miranda y que está en la Vela de Coro, que también está en Cuba, en fin, en varios sitios, y que es precisamente la imagen que yo prefiero de Miranda, que es Miranda el vencedor. Miranda, el hombre que sienta las bases de la Revolución Francesa desde el punto de vista militar, el ganador absoluto en lo político también, ya que nace la primera República Francesa a causa de un venezolano. Esto es un punto de unión entre Venezuela y Francia de principalísima importancia. Por eso es que está su nombre en el Arco de Triunfo, porque Miranda no es la imagen de la carraca. Para mí es el Miranda victorioso, el Miranda increíble, que es precisamente, fíjense lo alto que era Miranda, o 1,87 m o 1,78 m, cuando lo saca de Francia, y vean entonces el nombre de Miranda en el Arco de Triunfo. Por eso es el orgullo venezolano de poder transmitir esa imagen a nuestros combatientes, a nuestras personas formadas, de ese orgullo venezolano de ser el precursor de las independencias de las naciones hispanoamericanas, ¿verdad? A través de esas distintas revoluciones en las cuales él hace parte. Por eso es que lo llamamos el venezolano universal. A ver, ¿qué más tenemos acá, Beatriz, en este conversatorio Miranda? Vemos el Arco de Triunfo. Lo esperamos visitar algún día en buena compañía. Y además de eso, tenemos también la Conciergerie, que fue donde pasó. Ok, ahí entonces, ese era el antiguo Palacio de Justicia de Francia hasta que llegó la revolución y lo transformó en una cárcel. En esa cárcel estuvo Miranda por una acusación que le hizo el general Dumouriez, quien era su militar jerárquico y su jefe jerárquico. Ello trajo por consecuencia que Miranda estuviera ahí y que Miranda estuviera también en unas 80 preguntas del Comité de Justicia de esta cárcel de la Conciergerie. Miranda, un hombre muy previsivo, tenía las respuestas completamente de lo que le iba a hacer el tribunal, las preguntas inquisitorias. Y esa noche previa a su juicio pudo contestar 80 preguntas al comité que demostraron de modo claro la inocencia de Miranda. Y probaron algo mucho más importante, que era que el general Dumouriez, que era su jefe jerárquico, estaba traicionando a la Revolución Francesa y precisamente quería pasarse al enemigo para de nuevo reinstaurar la monarquía en Francia. Cuando Dumouriez se lo propone a Miranda, Miranda le dice, usted me está proponiendo de que yo vaya en contra de mis principios. Es que 20 minutos de locura van a prohibirme a mí que yo busque la libertad, que es mi sueño. No. Y eso es muy importante porque precisamente es la posición de un hombre honesto, de un militar aguerrido, de un estratega militar importante, que le dice a quien lo va a traicionar, le dice que no cuente con él.
y que si tiene que ir en contra de él, él irá, pero que no puede ir contra la libertad de la Revolución Francesa. Entonces, en ese juicio, Miranda prueba todos los documentos que le había dado Dumouriez y en la cual se prueba que Dumouriez era un traicionero de la Revolución Francesa y que quería de nuevo instaurar la monarquía en Francia. Entonces, Miranda, que tenía a un defensor, es capaz de que veamos la imagen del defensor de Miranda. Esta era el fiscal, el acusador de Miranda, que era Antoine Fourquier-Tinville, que era el acusador, pues era el fiscal, ¿verdad? Los fiscales son terribles, terribles. Y se decía que este caballero, acusador de Miranda, tenía ya la sentencia en contra de Miranda. Pero Miranda le pidió a su abogado que él podía defenderse solo. Este es el traidor, el general Charles Dumouriez, que la historia cuenta que luego murió muy miserablemente de espíritu, porque se puede ser miserable de dinero, pero peor es cuando se es miserable de espíritu. Y esto fue Charles Dumouriez. Adelante, otra lámina. Entonces este va a ser el abogado de Miranda, Claude Chevaulegarde, que era el defensor de Miranda, y Miranda le dice, no, déjeme que yo me defienda solo, yo sé cómo hacerlo. Y efectivamente, el día del juicio, Miranda solo se defiende de los puntos y es declarado no culpable y más bien vencedor. Lo felicita el juez Montagnier, ¿verdad? Y Miranda es sacado en hombros de esa cárcel, la Conciergerie. Esto es terrible. Este es uno de los hombres más terribles de la Revolución Francesa. Odiable. Es Maximilien Robespierre quien establece el terror en Francia. Y es precisamente quien ejecuta todos estos personajes en la llamada antiguamente la Plaza de la Libertad, que hoy es precisamente esa inmensa plaza que está en Francia, que está luego que culminan los Campos Elíseos. Entonces ahí se guillotinaba a las personas y por cierto, este caballero que estableció el terror de la Revolución Francesa también es guillotinado en esa misma plaza. Adelante. El encuentro entre Napoleón Bonaparte y Miranda se hace en la casa de la duquesa de Abrantes. Antes era muy normal que se hicieran reuniones literarias que se convertían en relaciones, pues en fin, de carácter también político. Y se encuentran Napoleón Bonaparte y Miranda. Miranda les pone muy brevemente a Napoleón los planes de liberación de las naciones hispanoamericanas de la monarquía española. Bonaparte señala y dice, este es un hombre con el fuego de la libertad en su alma. Adelante. Esta es la casa de Miranda en Londres, 27 Grafton Street, que hoy día es Grafton Way, porque el gobierno venezolano del doctor Luis Herrera Camping compró las casas adyacentes para hacer de ahí un museo y además de eso un centro artístico y cultural de la Embajada de Venezuela en Londres. Adelante. Y ahí es que donde se reunió la reunión americana. ¿Quiénes se reunieron ahí? Ahí estuvieron Bernardo Higgins, que era el libertador de Chile, y la próxima imagen creo que va a ser la de San Martín. Lámina, por favor. Sí, efectivamente, uno de los discípulos de Miranda va a ser el general San Martín, libertador de Argentina. Seguro que los historiadores y los amigos que han estudiado historia se van a recordar del encuentro entre San Martín y Bolívar en Guayaquil, que fue producto de una logia
llamada la Logia Lautaro, que hizo posible este encuentro. Allí, en esa reunión, se decidió que el libertador de la parte norte de la América del Sur fuese Bolívar y que el libertador de Argentina fuese el general José de San Martín. Adelante. Bien, don Pedro Gual, que fue el primer canciller de Venezuela, y por eso es que el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos se llama Pedro Gual, era un hombre que mantenía una constante comunicación con Miranda, llegó a ser secretario de Miranda cuando Miranda lo nombran generalísimo de los ejércitos de Venezuela. Adelante. Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos, también Miranda entra en contacto con Thomas Jefferson. Adelante. Con el secretario de Estado, James Madison. Esto es cuando Miranda indudablemente ve que ya no va a ser posible una ayuda inglesa para liberar a las naciones hispanoamericanas por esa cambiante política europea, ¿verdad? Entonces, él tiene estos contactos y de este bergantín Leander, que es el nombre de su hijo, ¿verdad? Es que él va a salir hacia Haití, va a enarbolar por primera vez la bandera de Venezuela a bordo de el bergantín Leander. Adelante. Y lo va a acompañar desde el puerto de Jacmel en el Caribe, ¿verdad? En Haití, dos pequeñas embarcaciones, la Vi y la Bacchus, ¿ok? Que van entonces hacia Ocumare de la Costa y otra lámina, Beatriz, por favor. Exacto, aquí está entonces el puerto de Jacmel, que lo ven ustedes ahí, al lado de la montaña, ¿verdad? Y al lado de la Gran Boava, allá en Haití, que ahorita está teniendo grandes problemas políticos. Y es que ahí entonces se va a armar el Leander, y ahí es que se va a izar por primera vez en un barco, en este bergantín, la bandera venezolana, y se hace entonces también el juramento a esa bandera. Adelante. En 1806. Este es Miranda, que indudablemente las tropas, el ejército español y la armada español rechaza, pues, en fin, la invasión de Miranda con sus bergantín Leander, Bacchus y Vi. Toman a los tripulantes de la Bacchus y de la Vi, los condenan, ¿verdad? Y Miranda logra escaparse hasta Barbados. Y este es entonces el retrato del general Miranda en Barbados. Adelante. Es el desembarco de Miranda en la vela de Coro el 3 de agosto de 1806. Esta es una pintura naif que se hizo en el Colegio Universitario Francisco de Miranda, donde solamente di clases por 35 años. Adelante. Y esta es precisamente la estatua en la vela de Coro, donde por primera vez Miranda plantó esa bandera tricolor que no solamente sirvió después de la Gran Colombia, ¿verdad? Sirvió a Venezuela, sino que también son los mismos colores de bandera de nuestras hermanas repúblicas de Colombia y del Ecuador. Adelante. En 1808, Napoleón Bonaparte invade a España. Indudablemente que el rey tiene que abdicar, que abdica a su hijo, quien estuvo a punto de darle un golpe de estado, y Napoleón nombra a su hermano José Bonaparte como rey de España. Y por su afición al vino y a la champaña, los españoles lo tildaron como José Botella. Pero trae un gran problema porque precisamente eso hace que se plantee la legitimidad de quién está gobernando en España y se crean toda una serie de juntas a favor de los derechos de Fernando VII para suceder precisamente a su padre. Y esto trae precisamente también
elementos importantes en la política, ya que esas juntas se convierten luego en sociedades patrióticas. Y se dice que esa sociedad patriótica fue el primer partido político en Venezuela. Adelante. Aquí está José Bonaparte, hermano de España, impuesto por su hermano Napoleón. Adelante. Tenemos entonces al rey Carlos IV de España, que fue abdicante de la corona por la presencia militar de Napoleón al invadir España. Adelante. Tenemos a Fernando VII, que es el renunciante de la corona española. Por cierto, yo en Bélgica pude ver un retrato de él cuando era niño de Fernando VII en una muy famosa iglesia en Bélgica. Estaba mucho más pequeño que esto, era un infante. Adelante. Adelante, Beatriz. Una lámina. Ok. Miranda habla con, perdón, la anterior, un segundito. Miranda habla, la anterior, con el general Arthur Wellesley, que es el duque de Wellington, para ver qué tropas podían ir. No. Wellesley, por favor. Ajá. Arthur Wellesley, duque de Wellington, que es precisamente con quien habla Miranda de la disposición de las tropas inglesas para ir a América del Sur, pero como se da el hecho de la invasión de Napoleón a España, entonces los archienemigos se convierten en amigos políticos temporales y no se pueden enviar las tropas inglesas a liberar las colonias hispanoamericanas. Pero este mismo hombre, el duque de Wellington, va a ser el mismo que luego, pasado el tiempo, en Waterloo, o sea, en espacio territorial belga, vence a Napoleón en la batalla de Waterloo. Adelante. Francisco Rodríguez Marqués del Toro, después de estos sucesos, él es nombrado para tratar precisamente de sofocar un poco las tendencias políticas en Venezuela. Adelante. Adelante, otra lámina, por favor. Bien, se junta entonces la Junta Patriótica y esa Junta Patriótica, que es el primer partido político de Venezuela, y tienen la gráfica de Juan Lovera, ¿verdad? Lo veremos también en el 19 de abril, ¿verdad? Y después de esos sucesos es que se nombra una misión diplomática que va a Londres. Adelante. La misión la componían quien fue maestro de Simón Bolívar, don Andrés Bello, que luego va a ser el rector de la Universidad de Chile. Vamos a ver si tenemos a otro miembro de esa delegación. Tenemos a Simón Bolívar, miembro de esa delegación. ¿Y a quién más? Y creo que no está el tercero porque no hay imagen de él. Bueno, continuemos, Beatriz, con otra lámina, que ya creo que nos estamos acercando. Esta es la casa de Miranda, que ya yo se los dije, y que tiene precisamente un medallón azul de personajes históricos que han vivido en Londres. Y una descripción de Francisco de Miranda, que está precisamente en este lado. Este es Grafton Way. Adelante, otra lámina. Ok, este es el interior de la casa actualmente. Hay un retrato de Miranda. Este es otro de los salones de esa pequeña casa que hoy día es un museo y un centro de actividades culturales. Adelante. Otra lámina, Beatriz, por favor. Ajá. Miranda es invitado en la anterior, por favor,
Miranda, cuando llega a La Guaira en 1811, Miranda que arriba a La Guaira, creo que arriba está mal escrito, fue hecho por alguien que lo que manejaba era el francés. Efectivamente llega entonces a Miranda en diciembre de 1810, invitado por Simón Bolívar. Acuérdense que en la misión diplomática decían, por favor, no contacten a Miranda. Pero Miranda, que había vivido muchos años en Londres, que era masón y que tenía contactos de primer orden, indudablemente que hizo toda una serie de gestiones políticas a favor de esa junta de gobierno y que permitió también que varios documentos fuesen publicados, traducidos a los principales diarios de Inglaterra. También pudieron contactar al hijo del canciller inglés, dándole pues información sobre los planes políticos y militares en Venezuela. Este es un cuadro del señor Rugendas que está en el Museo Bulton, al lado del Archivo Histórico de Miraflores. La llegada de Miranda a La Guaira en 1810 y se aloja donde en la próxima lámina que nos va a enseñar Beatriz lo tendremos. Se aloja aquí precisamente en la casa natal del Libertador, ¿verdad? Al lado está la Sociedad Bolivariana de Venezuela y la Sociedad Bolivariana de Caracas, que estuvo presidida por nuestro común amigo, el doctor Rodolfo Becerra Farías, por 11 años. Adelante. Adelante. La otra lámina, ok. El 5 de julio de 1811, Miranda es el diputado del PAO, ¿verdad? Y además de eso, constituyente y presidente de la Comisión de la Bandera. Aquí lo vemos entonces, el señor de pelo blanco con una banda roja y los asistentes. Esto era en la Universidad Santa Rosa y todavía en el Consejo Municipal de Venezuela se consigue el sitio donde ellos se reunieron en el Consejo Municipal de Caracas. Ahí lo vemos donde se firmó el acta de la independencia de Venezuela. Sería bueno que los estudiantes pudieran visitar ese sitio histórico y les recomiendo a las madres y a los padres que lo hagan porque es el renacer del sentimiento de pertenencia a nuestro país. Adelante. Otra lámina, Beatriz, por favor. Lámina, por favor. Aló, Beatriz, ¿sí me oyes? ¿Me puedes pasar otra lámina? Aló. Ajá. Está precisamente Miranda, presidente. Hay el sitio de Valencia, luego que lo nombran generalísimo. Antes en esta gráfica está precisamente Miranda como presidente de la comisión para diseñar la bandera nacional, que es precisamente la bandera que todavía tenemos, la bandera mirandina, ¿verdad? Y que encarna también los pabellones de las Repúblicas Hermanas de Colombia y del Ecuador. Adelante, otra lámina, por favor. Ok, ahí el sitio de Valencia en la Primera República, porque las huestes de Valencia no estaban de acuerdo con la firma de la independencia. Acuérdense que fueron 7 las provincias que firmaron el acta de la independencia de Venezuela y que a lo último Bolívar mandó precisamente a incluir una 8ª estrella en representación de lo que luego se llamó Estado Bolívar. Adelante, otra lámina. Otra lámina. Ok. Sucede el terremoto de Caracas que sucede en un Jueves Santos de 1812 y ahí está Bolívar con todos los escombros de
el terremoto de Caracas, en la plaza esta de San Jacinto, donde Bolívar dice, si la naturaleza se opone contra ella, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Esto está en la plaza San Jacinto. Hay un gran mural precisamente con estas palabras de Simón Bolívar. El terremoto, por cierto, les comento que fue un estrago durísimo que trajo, en fin, por consecuencia, reacciones primero de los habitantes de Caracas, que se sintieron atemorizados por ese hecho telúrico, y además de eso, los sacerdotes dijeron que había sido algún castigo de Dios porque esto se había sucedido en un Jueves Santo y que precisamente el 19 de abril de 1810 también se hizo en un Jueves Santo. Continuemos. Por favor, otra lámina. Francisco de Miranda es nombrado generalísimo del ejército republicano, que ese fue el máximo grado que puede tener un militar. Continuamos. Es Bolívar el comandante del castillo de Puerto Cabello. Hay gran problema porque precisamente por una traición de uno de los miembros, pues en fin, que estaba en el castillo de Puerto Cabello, delata y hace posible que ese fortín con todas las armas y las municiones de la guerra por parte de la naciente nación caigan en manos del enemigo. Y es entonces Bolívar que le dice o le manda una esquela a Miranda, que era el generalísimo, para decirle que el castillo de Puerto Cabello había caído en sus manos. Y es cuando Miranda, que era mucho más prolífico en francés que en español, dice, Mon Dieu, la patrie est... Bueno, la patria está condenada a muerte. Le han dado un golpe en el corazón. Es la frase, en fin, que dice Miranda. Bien, continuemos entonces con otras láminas. Ya estamos casi al final de nuestra presentación. Miranda, indudablemente que es apresado en julio de 1811. Es enviado a el castillo de Puerto Cabello. Todavía está el sitio donde estuvo Miranda recluido en La Guaira, hasta en Puerto Cabello, y de ahí es enviado a otro penal en Puerto Rico, y a lo último está en La Carraca, que es también un sitio que para nosotros es muy fuerte. Yo realmente no amo mucho esta imagen de Miranda en La Carraca porque es la parte final de su vida. Yo prefiero la de Vencedor en Valmy. Esa es la que prefiero. Tomo esta oportunidad para invitar a los caraqueños a la exposición de Miranda Onírico, que se está llevando actualmente hasta el 28 de julio, hasta el 28 de abril, perdón, en la Galería de Arte Nacional, y son obras maestras del pintor Álvarez Estrada, que les recomiendo poder visitar. Son todas mirandinas completamente. Señores, una última lámina, que es precisamente la que nos va a pasar Beatriz ahorita. Es el ilustre y poderoso hermano Francisco de Miranda, que es la llama de la libertad que nos legaste. Esa vive en nuestros corazones. Muchas gracias por la audiencia. Estamos dispuestos a las preguntas. Muchísimas gracias al profesor doctor Johnny Márquez por tan magistral presentación. Está abierta la sesión de preguntas para todas las personas que tengan alguna inquietud, quieran hacer algún comentario. Este es el momento perfecto para hacerlo.
Profesor, yo quisiera como que hacer un resumen corto de todo esto que usted acaba de mencionar y usted me corregirá si yo estoy equivocada, pero yo creo que toda esta carrera político que desarrolló nuestro querido Francisco de Miranda fue gracias a que él fue masón, que pudo llegar a tantas personas, a tantas naciones, pudo tener el apoyo de tantas personas en diferentes continentes. La respuesta mía es sí. Miranda indudablemente era un hombre que tenía dinero por su padre y que también, pues bueno, tenía dinero por sí. Miranda se mudó 8 veces en París, tenía un apartamento exquisito, dio una cena con el mejor cocinero de Francia en la época, pero indudablemente va a ser a través de los contactos masónicos, a mi humilde entender, de que Miranda pues tuvo ese acceso a tanto personaje como lo hemos visto, porque Miranda es un hombre universal. Miranda es un hombre que se codea con, con el rey de, con el rey de Inglaterra. Miranda es un hombre que se codea también con Haydn, que no lo pude nombrar. Hay un castillo precisamente que se llama Sanssouci, del conde de Etchenay, donde Miranda se entrevé también con Haydn, que es un gran compositor, y seguro que hablan de flauta traversa, porque Haydn también, al igual que otros muchos músicos, eran masones. Ser masón en ese entonces y actualmente en el fondo es una gran distinción porque, bueno, por todas las enseñanzas de un hombre justo que da la masonería y que indudablemente uno aprende al correr de los años. Por ejemplo, tengo a un historiador que quiere hacer una tesis sobre la participación de los masones en la independencia y bueno, 37 de ellos están en el Panteón Nacional y todos los generales de Napoleón eran masones. Entonces, sí, es una gran fuerza universal que indudablemente pues permite el ejercicio de la libertad. Y a través de esas cartas de presentación, Miranda conoció a grandes personajes. Excelente. Ahora otra pregunta. ¿Usted sabe, conoce ahí documentos de cuáles fueron esas identidades que él tuvo que adoptar para poder escapar a tanta persecución? Sí, cómo no. Él en el pasaporte que le da la Catalina de Rusia para todo el servicio exterior europeo, lo llama el señor Meirov, que es un comerciante liboriano, pero también lo llama Coronel Miranda, pero tuvo que tener diversas acepciones de su nombre precisamente para escapar de la Inquisición. Pero se pueden nombrar hasta 7 o 10. En fin, quien tiene estos nombres es mi querido hermano Ovidio Aguilar Mesa en su libro Miranda Masón. Perfecto, muchísimas gracias. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, por favor, este es el momento. Por cierto, tengo el número mágico de 8 acá como participantes. Pero a Dios gracias, cuando se pase a YouTube, pues Hola, bueno, Así hola, será. buenos días. ¿Me Bienvenida, escuchan? adelante. Hola, muchas gracias. Saludos a todos desde Caracas, Venezuela. Felicitaciones al profesor por su majestuosa conferencia. Se nota que es un investigador, un detalle. Quería preguntar porque Francisco de Miranda fue un visionario indudablemente. El libertador Simón Bolívar tomó ese ejemplo de esa visión que tenía Miranda. bueno, hay varias relaciones. Antes que nada, muchas gracias por la presencia y por la pregunta. ¿Ok? Se valora.
Miranda y Bolívar no tuvieron una relación afectiva. Acuérdense que Bolívar era un niño impetuoso y además de eso adinerado, porque Bolívar financió el viaje de la delegación para Londres, porque Bolívar, como era un hombre sumamente rico, pues bueno, financió mucho de esos movimientos. Y ver un hombre de 25 años como lo era Bolívar, en relación con un hombre que tenía 60 años, como era Miranda, y lógico, Miranda con los títulos militares de coronel, de general de los ejércitos de la Revolución Francesa, de generalísimo, había pues en fin cierta inquina, cierta Lucha de egos. diferencia entre Bolívar y Miranda. Se Además que dice se llevaban que, mucho tiempo, muchos años de diferencia. bueno, pero es que muchos años de diferencia sí, pero fíjate que Miranda tenía una formación geopolítica mundial y Bolívar empezaba a tenerla. La carta profética de la Carta de Jamaica, donde Bolívar hace un análisis geopolítico mundial, pero Miranda le tocó vivir todas esas circunstancias en la Revolución Americana, en la Revolución Francesa y en todo el manejo diplomático con el Acta de París, ¿verdad? Para manejarse como tal, como diplomático, porque eso le daba ese carácter de embajador plenipotenciario. Un embajador plenipotenciario es el que puede firmar en nombre del presidente o del rey. Por eso es que se le llama plenipotenciario, porque tiene plenas potencias y facultades para suscribir contratos. Eso hace entonces que, lógico, había una diferencia de caracteres y de modos de actuar. A nadie le puede quitar a Bolívar lo que hizo y el lugar que tuvo. Pero es que 10 años luego de la muerte de Miranda, Bolívar dice, el más ilustre latinoamericano es Miranda, porque precisamente ve en su sucesión, ¿verdad? Ve en su historia cómo este hombre previó el nacimiento de una república que llamó Colombia para homenajear a Cristóbal Colón y que Bolívar en el discurso de Angostura de 1819 crea la Gran Colombia, crea Colombia, precisamente inspirado por las ideas de Miranda. Lógico, lo va a hacer con los países del norte de la América del Sur, que es Colombia y que es Ecuador. Yo no sé si eso responda a tu pregunta. Sí, sí, claro que sí. Ya, sí, muchas gracias. No, a tu orden. Gracias. Bueno, no sé tu nombre tecno. No, no, ese es el nombre del celular, de la marca del celular. Lo que pasa es que este es el teléfono de mi hijo. Este es el teléfono, por aquí es que donde me puedo conectar. Mi nombre es Nelly Di Berroterán. Bienvenida, Nelly, gracias. Gracias. Okay. Gracias a ti. Eduardo Yáñez, por favor, tienes la mano levantada. Abre tu micrófono. Sí, muy buenos días a todos. En realidad no tengo ninguna pregunta, más bien estoy, digamos, gratamente Extasiado. acontecido por tan magistral exposición del profesor, por lo cual quiero felicitarlo y por el hecho de haber compartido todo ese tiempo y ese bagaje de conocimientos que sobre Francisco de Miranda tiene y que estuvo dispuesto a compartir con nosotros, de tal manera que se lo agradezco muchísimo. De tal manera que, bueno, profe, como siempre, felicitaciones, excelente trabajo. Sigamos adelante. Muchísimas gracias, Eduardo. Realmente lo aprecio mucho y lo valoro porque tú eres una persona de los que en criollo se llama echar para adelante, en el sentido de que estás en todos los sitios, siempre aportas lo más y lo mejor de ti y realmente es un orgullo que te tengamos en la SBIC. Gracias, wow, bravo, wow. Qué bueno tener un piropo de ese tamaño, profesor. Gracias. Un fuerte abrazo. Igual. Así es, Eduardo.
Andrés, ¿tienes alguna pregunta, alguna inquietud? Si no puedes abrir micrófono, puedes dejar algún mensaje por aquí, por el chat. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, fuerte y claro, adelante. Bueno, buenos días o buenas tardes. Un placer haber escuchado la intervención del doctor Márquez, caramba, muy ilustradora y por supuesto denota su enorme conocimiento sobre la materia. No tengo preguntas, más bien estoy complacido y la duda que tenía ya me la aclaró porque no vamos a decir enemistad, pues, pero sí diferencia de criterios entre Bolívar y Miranda quizás fue lo que llevó pues a la detención del generalísimo. Pues. Pero bueno, complacido. Y muchas gracias por la invitación, doctor Márquez. Por favor, con gran gusto. Con gran gusto. Tenemos un mismo apellido, pues yo soy Márquez Salazar. Y de un aborigen de la isla de Margarita. No, lo agradezco mucho y efectivamente quien entrega a Miranda no es Bolívar, lo entrega quien era jefe de La Guaira, que era Juan de las Casas, es quien entrega, pero parte de la comitiva estuvo integrada por Bolívar. Lógico, el hecho de que Miranda hubiese tenido que firmar la capitulación ante Monteverde, eso pues lo enardeció. Eh, y la verdad es que Miranda se vio en grandes dificultades porque luego de que se produce, antes de que se produciera la capitulación, ya todos los trabajadores de las haciendas de los valles de Aragua estaban alzados. La población de Caracas temía precisamente la presencia de Monteverde y a fin de evitar un derramamiento de sangre muy fuerte, Miranda se vio en la necesidad, un paladín de la libertad, en firmar esa capitulación, con la cual se acabó la primera República de Venezuela. Excelente. Bueno, ya para terminar, nuestra vicepresidenta, el ingeniero Beatriz García, nos va a dar unas palabras. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le brindó al doctor Johnny Márquez durante su presentación. Adelante, vicepresidenta. ¿Está con el micrófono cerrado? Muchísimas gracias, doctor Márquez, por tan excelente conversatorio, por compartir todas sus experiencias y sus conocimientos con nosotros. Y bueno, agradecidos a todos los participantes y a la presidenta, por supuesto. Hasta la próxima oportunidad. Bueno, yo sí quisiera agradecerle a Beatriz ese trabajo que se dio en pasar unas cuantas láminas, como que 70, y sin texto, en el sentido, digamos, de que si yo me podía dar un texto eran 25 páginas, pero también lo tienen. Yo le envié a ella las láminas y le envié el texto, por si acaso ella ve la necesidad de enviar ese texto a los socios que lo tenga. Y parece mentira, es muy agradable porque en 25 páginas está la vida de Miranda completa, año casi por año, y además de eso le sirve a los hijos para hacer sus estudios y además de eso hacer sus presentaciones de las tareas escolares o a sus nietos ya. Le agradezco muchísimo también a la presidenta la dirección de este debate, una eminente científica venezolana con quien estuve compartiendo el tiempo que estuve en Francia y conozco de su éxito en el Instituto Pasteur. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, para mí de verdad que es un placer porque esta es la parte que nosotros tenemos que rescatar y sobre todo salir de esas clases aburridas que siempre tenemos en los colegios, en los liceos, porque lamentablemente como que le agarramos cierto fastidio a la historia y tenemos que Obvio. rescatar la historia porque no podemos no tener conocimiento de dónde venimos porque no vamos a saber nunca para dónde vamos. Entonces, para mí ha sido un verdadero honor, una honra y un placer poder haber estado aquí. Agradecidísima con Beatriz por todo el acompañamiento que hizo durante la preparación, porque siempre hay muchas horas de preparación antes de un webinar, y a todos ustedes por estar aquí y a las personas que lo van a ver luego en el canal de YouTube.
Dios los bendiga abundantemente y nos encontramos entonces en otro webinar. Feliz día para todos. ¿Por qué canal de YouTube podemos ver repetido la conferencia? Lo vamos a pasar por el canal de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos, SF, te lo escribo por aquí, SFVIC. Perfecto. Perfecto, está bien. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta Gracias, luego. gracias. Gracias por estar y vivir. Gracias. Muchas gracias.